Iniciamos el quinto bloque del sistema digestivo, donde en esta oportunidad vamos a describir las características histológicas del hígado y la vesícula biliar. El hígado es considerado la glándula más grande del organismo, mide aproximadamente, o pesa, perdón, de 1.400 a 1.600 gramos. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso regular llamada cápsula de Gleason y también recubierta por peritoneo. Esta glándula tiene un tipo de secreción mixta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene una secreción exocrina que va hacia el duodeno, que es la bilis, y una secreción endocrina que va al torrente sanguíneo. Desde el punto de vista anatómico, de manera muy sencilla, ya que ustedes van a ver en la materia de anatomía con más detalles el hígado, en la cara frontal podemos encontrar un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que está dividido por un ligamento que se llama falciforme. En la cara posterior podemos encontrar el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado, y una serie de depresiones que están relacionados a la vecindad o el contacto con otros órganos. Por ejemplo, esta depresión se llama impresión renal, es decir, que allí tiene contacto con el riñón derecho. La impresión cólica tiene que ver con intestino delgado y la impresión duodenal. Por supuesto, en la cara posterior también podemos encontrar la vesícula biliar. Desde el punto de vista histológico, bueno, el hígado, en los cortes histológicos observamos que tiene una vena central y tanto los capilares sinusoides como las células hepáticas se disponen de manera radiada hacia la periferia y la forma de los lóbulos del hígado tiene forma más o menos hexagonal, dado a que los tabiques que penetran de la cápsula del liso lo dividen de esa manera. En los cortes histológicos del cochino se evidencia con mayor detalle esa formación tan detallada en los lóbulos hepáticos de forma hexagonal. Del humano es más difusa. Esto es un corte histológico real, coloreado con H, donde podemos observar una porción del hígado, donde el lóbulo hepático tiene más o menos forma hexagonal, donde en el centro hay una vena central, y las células, los hepatocitos, se disponen de manera radiada. Entre ellos hay capilares sinusoides, ¿ok? Y en las aristas o los vértices de este lóbulo hay una serie de elementos que llamamos tríada portal. En cuanto a la irrigación del hígado, ella tiene dos tipos de irrigaciones conocidas, que es la sangre oxigenada, que viene de la arteria hepática derecha e izquierda, que representa el 25% de la circulación, y tiene la sangre venosa, que proviene de la vena porta, que representa el 65% de la circulación. El hilo hepático, que son aquellos elementos que entran o salen del hígado, está formado por tres componentes principalmente: la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático común. ¿Cuáles son las funciones principales del hígado? Bueno, primero almacena glucógeno, energía, almacena vitaminas, ahí es donde se produce el metabolismo y detoxificación de los fármacos, es decir, todos los fármacos o los medicamentos que consumimos pasan por el hígado para su metabolismo. Síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina, mantiene la concentración de lípidos, síntesis de bilis, degradación de hormonas y toxinas. Él es como un filtro que permite degradar este tipo de elementos y tiene función inmunitaria ya que produce inmunoglobulina A secretora. En cuanto al estroma del hígado, tenemos tres elementos principales. La cápsula de Gleason, como les comenté, que es periférico, es igual que todas las cápsulas que hemos hablado, tejido conectivo denso irregular. Este emite proyecciones o prolongaciones hacia el hígado, formando trabéculas. En estas trabéculas podemos encontrar fibras de colágeno reticulares que rodean los hepatocitos. Esto es un corte histológico coloreado con HE, donde observamos aquí en la periferia. Esto sería la cápsula de Gleason, y esto es un vaso, ¿ok? Parece una arteriola. Entonces, esta es la cápsula de Gleason y aquí están los hepatocitos y los sinusoides. Esta es una caricatura para que observen más o menos de qué vamos a hablar en el caso del hígado. En el hígado tenemos en las periferias o en las aristas de los lóbulos hepáticos que tienen forma hexagonal tres componentes importantes que se llaman tríada portal. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de la tríada portal? Bueno, el conducto biliar,
es este representado en verde, la vena porta y la arteria hepática. En cada uno de estos vértices podemos encontrar estos tres elementos que se llaman tríada portal. En cada lóbulo hepático podemos encontrar una vena central, ¿ok? De ahí se irradian los vasos venosos, ¿ok? A la periferia. Encontramos también de manera radiada los hepatocitos y entre los hepatocitos podemos encontrar capilares sinusoides y los conductillos biliares. Otros elementos, pero ahora del parénquima, son los espacios de Kiernan o espacios portales, que es aquel tejido conectivo que rodea una unidad tisular o los vértices de los nudillos hepáticos. Es donde están las triadas portales. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, donde está la triada portal, se conoce como espacio de Kiernan o espacios portales. La célula estrella del parénquima son los hepatocitos, donde son el 80% de la densidad celular que hay en el hígado. Ellos se disponen en forma de cordones radiados desde la vena central del lóbulo hepático y ellos están en contacto, o sea, los hepatocitos están en contacto con hepatocitos vecinos y entre hepatocitos también hay espacios perivasculares donde están los capilares sinusoides, que si observamos en este corte histológico son estas zonas donde observemos unas células de color rojizo redondeada que representan los eritrocitos. Estos son los capilares y estos son los hepatocitos. También existe otro espacio que se llama espacio de Dice. Es un espacio que se encuentra entre los cordones hepatocitos, que se ven aquí más o menos, y los sinusoides. Claro, con microscopía electrónica de transmisión se observa con más detalle. En la microscopía óptica está bien, pero es más difícil de detallar. Es simplemente un espacio que hay entre el capilar sinusoide, como se ve aquí, y el hepatocito. Y los sinusoides son aquellos capilares que también se disponen de manera radiada alrededor de la vena central. Esta sería la vena central y aquí serían los hepatocitos que se están disponiendo de manera radiada. Ahora, en el parénquima hay tres estructuras súper importantes que debemos entender, que es el lobulillo hepático o lóbulo hepático clásico o típico, el lobulillo porta y el acino hepático o el lóbulo de Rapaport. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, esto es una caricatura del hígado, donde podemos observar tres estructuras donde hay una vena central, están los hepatocitos dispuestos de manera radiada, ¿ok? Tenemos las triadas portales en las aristas de estas hexagonales o estas estructuras hexagonales. Entonces, ¿qué representa el lóbulo hepático? Es esa estructura hexagonal, ¿ok? Es lo que representa el lóbulo hepático. Ahora, el lobulillo porta es un triángulo imaginario donde los vértices de este triángulo representan o están representados por las venas centrales de tres lóbulos hepáticos o lobulillos hepáticos. Y el acino hepático tiene forma romboidal, donde dos de sus vértices están representados por la vena central de dos lóbulos hepáticos o lobulillos hepáticos y dos de sus vértices están representados por triadas portales, ¿ok? Entre los lóbulos hepáticos. Ya vamos a describir con más detalle esta información. Ok, entonces repetimos. El lobulillo hepático, en algunos libros lo van a conseguir como lóbulo hepático. La función de esta estructura es endocrina principalmente y está formado por la disposición de los hepatocitos y los sinusoides en forma hexagonal, ¿ok? Y esa forma hexagonal se la dan las trabéculas, ¿ok? Que se proyectan desde la cápsula del Gleason. Y las aristas de este hexágono, ¿ok? Están dispuestas la tríada que ya hablamos, que está formada por un conducto biliar representado en verde, una vena porta, que es el azul, y la arteria hepática. Y como pueden observar, entre un lóbulo hepático y otro pueden tener en común una triada. Aquí podemos observar en esta
preparado histológico colorado con H, aquí se encuentra la triada, donde está el conducto biliar, la arteria hepática y la vena porta. Y este espacio formado por tejido conectivo es el espacio de Kiernan. Aquí para que observen cómo se dispone este lóbulo hepático clásico, lóbulillo hepático, donde en el centro del lóbulillo hepático está la vena central, se disponen de manera radiada los hepatocitos, los capilares sinusoides, los conductillos biliares, y en las aristas de cada uno de estos lobulillos, o en los vértices, están la tríada portal. Ok, entonces desde el punto de vista más o menos fisiológico se explica que en el lóbulo hepático la sangre fluye de la periferia al centro, es decir, desde la vena porta hacia la vena central. Y la bilis de los canaliclos biliares van hacia la periferia, es decir, desde aquí, desde el centro, donde están se forman la bilis desde los hepatocitos, van hacia los conductillos biliares o interlobulares y van del centro a la periferia. Ahora, el lobulillo porta, como les comenté, está representado por una forma triangular, ¿ok? La función, a diferencia del lobulillo hepático, es exocrina y es la unidad funcional alrededor del conducto biliar. La forma es más o menos triangular y está representada sus vértices por tres venas centrales de tres lobulillos hepáticos adyacentes. Entonces, lo que se describe es que la circulación o la producción de bilis circula desde esta forma triangular, ¿ok? Desde el centro a la periferia a un conducto biliar. Ahora, el ácido hepático, que es este que está señalado en esta caricatura, interviene en los gradientes metabólicos y la actividad funcional del hígado y tiene forma de rombo. Como les comenté, dos de sus vértices de este rombo están representados por una vena central o dos venas centrales de dos lobulillos hepáticos y dos de sus vértices están representados por dos triadas portales. En este caso, desde el punto de vista fisiológico, se describen tres zonas de perfusión que van desde el centro o desde la periferia al centro, que interviene en el grado de perfusión y actividad metabólica del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este ácido hepático que vemos aquí la divide en tres zonas, de las cuales la zona 1 son los hepatocitos periportales o periféricos al acino, cercanos a las triadas portales. ¿Qué quiere decir? Son estos que están aquí. Que desde el punto de vista fisiológico son las células que están más, o las zonas que son más oxigenadas, y son las últimas células en morir y las primeras en regenerarse en caso de lesiones. Ojo, siempre y cuando tiene que ver con el grado de lesión del hígado en ese momento. La zona 2 no tiene límites bien definidos, es intermedia en el acino, se escribe que más o menos es aquí. Y la zona 3 es aquella que está más cercana a la vena centrolobulillar, es menos rica en nutrientes y oxígeno y son más susceptibles al daño permanente. En esta caricatura lo podemos observar. Esto sería el acino hepático, forma más o menos romboidal, vena central, tríada portal, aquí debería haber otra. Entonces la que está más cercana a las tríadas portales sería esta zona que está en gris un poco más oscuro. Esta es la zona 1. La que está intermedia, un poco en gris más claro, es la zona 2. Y la que está más clara es la zona 3. Podemos observar esta caricatura. La zona 1, la más cercana a las tríadas portales. ¿Okay? La zona 2 es la intermedia. Y la zona 3. En cuanto a la vascularización, vamos a escribir esto de manera muy general, ya que ustedes la van a ver en anatomía, donde podemos encontrar la arteria hepática, que es la que entra y nutre al hígado. Tenemos las venas hepáticas y las venas portas. Si observamos esta caricatura, donde se ve claramente la vesícula biliar, donde están los ductos hepáticos derecho e izquierdo, tenemos la vena hepática, ¿ok? Que se ramifica, ¿ok? Tenemos la arteria hepática, son aquellas, bueno, se van ramificando en estructuras más pequeñas.
¿ok? Y ellos intervienen en esa famosa triada portal que ya hemos hablado. Aquí para nosotros lo más importante es la vascularización microscópica, que es gracias a los capilares sinusoides. Recordemos que los capilares sinusoides son capilares que tienen un endotelio clásico de epitelio simple plano, pero la lámina basal es discontinua, ¿ok? Y en varias zonas. Y tiene un aspecto como tortuoso en la pared, pero por eso mismo, porque la lámina basal es discontinua o no hay lámina basal en ciertas zonas de esos capilares. Son irregulares, dilatados de calibre mayor a un capilar, carece ciertas zonas de membrana basal y de lámina basal y tiene una comunicación directa entre el plasma sanguíneo y el líquido extracelular que está en el espacio de Dice. Les recuerdo que el espacio de Dice es ese espacio que está entre el endotelio capilar y los hepatocitos. Hay otras células que también son importantes, que son las macrófagos, que en el hígado se llaman células de Kupffer o células de Brouwer-Kupffer. Ellos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y se pueden observar en la luz de los sinusoides. ¿Qué es lo que ellos o qué función tiene? Fagocitan de eritrocitos seniles, restos celulares y algunos microorganismos. Con una coloración convencional con HE es muy difícil de observar un macrófago, una célula de Kupffer, pero se utiliza la técnica de tinta china, donde cuando se realiza antes de hacer la coloración con HE, se le inyecta a la muestra o al ratoncito tinta china y los macrófagos empiezan a fagocitar la tinta china. Luego se hacen los cortes histológicos, esas son las que observamos negras en diferentes partes del hígado, representan los macrófagos fagocitando tinta china. Y ahí podemos decir, bueno, aquí hay una célula de Kupffer. Este es otro corte histológico coloreado con tinta china. Aquí estas zonas de color pardo oscuro o negro. Es la zona donde están fagocitando los macrófagos la tinta china. Ahora, en cuanto a los hepatocitos, es una célula que tiene forma poliédrica o poligonal, pero es muy compleja, ya que ellas tienen múltiples funciones. Es la célula funcional del hígado y tiene varias caras. Aquella cara que tiene relación con el espacio de Dice tiene microbiosidades. Vamos a observar esta caricatura. Esto que observamos aquí es un hepatocito, donde, y aquí son los capilares, el endotelio de los capilares. Como pueden observar, en este endotelio del capilar y entre el hepatocito hay un espacio. Este es el espacio de Dice. Y en aquellas zonas donde hay espacio de Dice, la célula tiene microvellosidades cortas y romas. En el otro lado o de la otra cara de la célula está en contacto o es vecina de otro hepatocito. Y allí es donde se produce, aquí en este lado se produce la bilis que va hacia los conductillos biliares o canalículos biliares. Si observamos esta caricatura, este preparado micrografía electrónica de transmisión, esta es un hepatocito donde aquí podemos observar en esta cara microbiosidades que están en contacto con el espacio de Dice, pero observamos aquí que hay un hepatocito de este lado y otro hepatocito de este lado. En este lado, en estas caras de los hepatocitos, donde circula o drena hacia el canalículo biliar en la bilis. ¿Okay? Los hepatocitos, desde el punto de vista histológico, se describe que tienen una zona basófila, ¿ok? Les invito a investigar por qué es basófila, eso tiene su explicación, de una zona más acidófila. Y también podemos encontrar en los hepatocitos abundantes gotitas de grasa, numerosos lisosomas y, por supuesto, a la producción de la bilis drena hacia el canalículo biliar. Aquí podemos observar una caricatura donde está la vena central. Los hepatocitos que están vecinos producen bilis, ¿okay? Que va desde el canalículo biliar, que es un conducto muy delgado entre un hepatocito y otro, hacia el conducto biliar. Y entre dos hepatocitos hay una poco más, mayor separación, están los capilares sinusoides.
En esta imagen coloreado con técnicas especiales podemos observar dónde están las flechas, ¿ok? Los canalículos biliares. ¿Qué quiere decir? Entre un grupo de hepatocitos y otro grupo de hepatocitos vecinos están los canalículos biliares. Aquí se ve muy bonito estos grupos de hepatocitos, este es otro grupo de hepatocitos dispuesta de forma radiada y están los canalículos biliares. Aquí son imágenes con micrografía electrónica de transmisión donde podemos observar un hepatocito, otro hepatocito, en vez están vecinos, y aquí está el canalículo biliar. Es como se observa con mayor aumento esta porción, y aquí se observa el canalículo biliar. Hay muy pocas microvellosidades en esta zona, más se ven en el lado del espacio de Dice, y mire la cantidad de mitocondrias que tiene el hígado y retículo esplástico rugoso, glicosomas libres. O sea, son células que tienen mucha actividad. Ahora, al espacio de Dice también se le conoce como espacio perisinusoidal. Es un espacio estrecho entre una placa de eritrocitos, es decir, del endotelio de los capilares sinusoides, y la célula de recubrimiento perisinusoidal. Ellas están en contacto con las microvellosidades del hepatocito y fibras de colágeno tipo 3. En esa zona se produce el intercambio vascular entre el hepatocito y el endotelio. O sea, si observamos esta micrografía electrónica de transmisión, esto representaría el endotelio del sinusoide, que es epitelio simple plano. Este es el hepatocito, donde se ven las microvellosidades cortas y romas. Y en este espacio se conoce como espacio de Dice. Como pueden observar aquí, se puede ver un espacio, ¿ok? Entonces, esa es esa discontinuidad de la membrana basal y la lámina basal del endotelio, y se produce el intercambio entre el hepatocito y el capilar sanguíneo. Y miren la cantidad de retículo plasmático rugoso que tiene este hepatocito. Ok. Existe otro tipo de células en el hepatocito que se llama célula hito, ¿ok? También se le conoce como linfocitos perisinusoidales o células estelares. Las podemos evidenciar en el espacio de Dice, y su función principal es almacenar vitamina A y regular el flujo del interior del sinusoide. Se describe en algunos libros que estas células hito, cuando hay daño del hígado, se activan para contribuir a la regeneración del mismo. En esta caricatura podemos repasar un poco lo que hemos hablado. Tenemos los hepatocitos, tenemos el endotelio, ¿okay?, del capilar sinusoide, endotelio capilar sinusoide. Cuando los hepatocitos están muy unidos, o sea, están muy cercanos, muy vecinos, es la zona donde drena, ¿ok?, en la bilis a través de los canalículos biliares, ¿ok?, y de allí van al conductillo biliar. Del lado donde hay un espacio, ¿ok?, entre el endotelio y el hepatocito, se llama espacio de Dice. Y en ese caso se observa que el hepatocito tiene abundantes microvellosidades, y en ese espacio podemos encontrar a las células de hito. En el endotelio o en la luz de los capilares sinusoides podemos encontrar la célula de Kupffer, que les recuerdo que son los macrófagos. Volvemos a ver esta imagen, está muy bonito. Esto es un hepatocito, otro hepatocito, ¿ok? Aquí están las microvellosidades, el espacio de Dice, este es el endotelio capilar, ¿ok? Y como hemos hablado, en la luz de los capilares sinusoides podemos encontrar la célula de Kupffer, ¿ok? Aquí está con K, célula Kupffer. Ahora, aquí podemos ver con mayor aumento esta zona donde está el endotelio capilar, las microvellosidades del hepatocito, y este espacio se llama espacio de Dice. En cuanto a las vías biliares, también es de manera general, porque esto es más anatómico, nos interesa a nosotros la parte intrahepática porque es microscópica, donde hablamos que la bilis que produce el hígado, ¿okay?, o los hepatocitos van al canalículo biliar que está entre dos hepatocitos, de allí va al conducto de Hennig o colangiolos, y de allí va al conducto o conductillo biliar en el espacio porta. En el caso
hepático, que es macroscópico, están los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico y el colédoco. Entonces, ¿cómo es el proceso de circulación del bilis? Bueno, se produce por el hepatocito, bueno, los canalículos biliares, luego los conductos biliares, que van después a unos conductos más grandes, que son los conductos biliares derecho e izquierdo, van al conducto hepático común, y después van al conducto biliar común. Recuerden que hay una parte de esa bilis que va al duodeno y la otra va a la vesícula biliar. Aquí podemos ver mejor la imagen. No les mencioné aquí el conducto cístico. Esto es estómago, intestino delgado, duodeno, ¿ok? Donde observamos el conducto hepático izquierdo, el derecho, ¿ok? Tenemos la vesícula biliar, el conducto biliar común. El conducto biliar común lleva bilis desde el hígado y la vesícula biliar hacia el duodeno. Y está el conducto cístico. ¿Qué sucede? Porque se habla de que la vesícula biliar no es completamente indispensable para el cuerpo humano. Porque la vesícula biliar lo que hace es almacenar bilis. Cuando nos retiran o operan, quitan la vesícula biliar, siempre va a haber un flujo de bilis desde los conductos hepáticos comunes, el derecho e izquierdo, hacia el duodeno, pero en menor cantidad. Ahora, entonces simplemente para recordar con más detalles las funciones del hígado. Tiene funciones metabólicas, hemáticas, circulatorias y hormonales. Entonces, metabólicas. Metabolismo de transporte de lípidos, glucogénesis, síntesis y secreción de proteínas, elaboración de urea, desintoxicación, formación y secreción de bilis. Hemática, hematopoiesis en el periodo prenatal, depósito de hierro, síntesis de elementos que terminan la coagulación de la sangre y depósito sanguíneo. ¿Qué dice depósito sanguíneo? Bueno, porque allí se eliminan aquellos eritrocitos que también son seniles, como les comenté, el hígado interviene en la desintoxicación de diferentes elementos. Funciones hormonales, síntesis de angiotensinógeno, síntesis de eritropoyetina, inhibición de hormonas circulantes como los corticosteroides. Simplemente como para que repasen las funciones del hígado. Recuerden que produce urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos, transporta nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina, sintetiza triglicéridos y colesterol, bilis, factores de coagulación, almacena azúcares a través del glucógeno y remueve tóxicos como el alcohol o residuos de otros fármacos. Vamos a hablar un poco de la vesícula biliar. Es un órgano hueco que se distiende, o sea, es distensible. Mide más o menos 10 centímetros de largo por 4 de ancho. Tiene forma de pera. Ella no modifica la bilis, simplemente la almacena y la concentra y está controlada su secreción por la hormona colecistocinina que viene de las células enteroendocrinas de la vesícula biliar. Esto es una imagen con microscopía electrónica de barrido donde podemos observar la cara interna o la luz de la vesícula biliar, donde podemos darnos cuenta que tiene múltiples pliegues que permiten que se distienda cuando se llena de bilis. Ahora, desde el punto de vista histológico, la bilis, la vesícula biliar no tiene tantas capas tan definidas como en los órganos tubulares, en el caso del intestino, por ejemplo. Tiene una mucosa, por supuesto, que tiene un epitelio, que es un epitelio simple, cilíndrico, con microbiosidades, pero ojo, aquí no hay células caliciformes. Tiene un corio, lámina propia, pero no hay muscular de la mucosa. Tiene una capa muscular. Su mucosa tampoco tiene, quiero aclarar, no tiene ni muscular de la mucosa ni submucosa. Hay una capa fibromuscular formada por músculo liso y fibras elásticas y la porción más externa, que es la capa perimuscular o conectiva, también le dicen adventicia. Entonces, hablando un poco de lo que ya les dije. Tiene pliegues pronunciados cuando está vacío, formado por un epitelio simple cilíndrico con microbiosidades donde hay células claras y células en cepillo. Ojo, no tiene células caliciformes. Hay una lámina propio coro formada por tejido conectivo laxo muy vascularizado, donde hay glándulas tubuloculares simples que producen moco, pero no hay vasos linfáticos.
no tiene músculo de la mucosa, no tiene sus mucosas, pero tiene unas estructuras particulares que se llaman senos de Rokitansky-Azov, que ahorita vamos a hablar qué es. Esto es una imagen de una micrografía, un corte procesado con HE, donde podemos observar de aquí a aquí sería la mucosa, donde está un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, ¿ok? Una lámina propia de tejido conectivo con glándulas, como ya les comenté aquí, glándulas tubulares simples, son mucosas. Tenemos una capa muscular, ¿ok? Y la porción periférica. Esto es un corte histológico donde se puede observar más o menos las características del epitelio de la bilis, de la vesícula biliar. Ok, estos son cortes histológicos rodeados con H de la mucosa, ok, y de la parte muscular o de la capa muscular de la vesícula biliar. Si ustedes pueden observar, aquí sería la mucosa, ok, la lámina propia, esto es la parte muscular. Hay unas estructuras, ok, que están inmersas, ok, invaginadas en tanto en la lámina propia como en la capa muscular, que están revestidas por un epitelio simple cilíndrico. Estos son invaginaciones del epitelio de la vesícula biliar que quedan, podríamos decir, atrapadas en la lámina propia y en la capa muscular. ¿Ok? A esto se les llama los senos de Rokitansky-Azov. Repito, son invaginaciones que quedan atrapadas en la lámina propia, ¿ok? Y en la capa muscular del epitelio. Y se llaman senos de Rokitansky-Azov. Aquí se ve muy bien. Este es el epitelio, la mucosa, epitelio, lámina propia y están los senos de Rokitansky-Azov. La capa muscular externa, como les comenté, tiene músculo liso, pero también podemos encontrar fibras de colágeno y elastina, o sea, fibras elásticas. Y la adventicia. Aquí se ve muy bonito. De aquí hasta acá sería la mucosa, epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, lámina propia. Tenemos la capa muscular externa, la adventicia y los senos de Rokitansky-Azov. Incluso hay uno aquí bastante periférico. La capa externa es la adventicia. En algunos textos hablan de seroso, pero es adventicia. Ella está en contacto con el peritoneo, tiene abundantes fibras elásticas de depósito. Recuerden que la vesícula biliar se distiende, ¿ok? Y también tiene muchos vasos sanguíneos. Ok, muy importante. Este tema es muy sencillo en realidad. Es muy importante que se aprendan las características del lobulillo hepático, del lobulillo portal, del acino y que estudien un poco las características de las células. Más adelante vamos a hablar a partir de la próxima clase del sistema renal, que es sistema renal 1, que es riñón, y sistema renal 2, que son vías urinarias.